Juan Felipe, muchísimas gracias por estar y participar en nuestro programa Tertulias con Juana. Juan Felipe es psicólogo especializado en manejo y prevención de farmacodependencia, desarrollo personal y de familia, coach existencial y de logoterapia, docente y director fundador de proyecto Raíces, la empresa, ¿verdad? Es como coaching, ¿cierto? Juan Felipe. Y mi primera pregunta sería, Juan Felipe, por qué te dedicaste a este proyecto Raíces y cómo fue que como psicólogo viste un cambio radical de más o menos al tratamiento por los síntomas a ir hacia la prevención? ¿Qué hizo que tú hicieras este cambio? Y muchas gracias nuevamente, ¿verdad? Súper, no, pues Juana, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, qué rico estar con ustedes el día de hoy. Em, bueno, yo tengo una historia en mi vida un poco, yo no estudiaba mucho, no me gustaba estudiar. Eh, Porque mi vida y yo estaba muy enfocado a mi parte de relaciones interpersonales. Eso lo entendí más adelante, el por qué no estudiaba mucho. A mí no me importaba ser un gran profesional, yo no tenía en cuenta como que trabajar como, digamos que no era para mí como lo más importante, sabía que tocaba hacerlo, claro que sí en algún momento, pero no era mi foco de atención, mi foco de atención eran mis relaciones interpersonales, mis noviazgos, porque yo siempre soñé con casarme y tener familia, y yo quiero casarme y quiero tener una relación exitosa y llegar a estar viejito con mi esposa, yo quiero llegar a toda la vida estar acompañado con mi esposa. Entonces me enfoqué mucho fue en eso, en las relaciones. Más adelante fue que lo entendí. Digamos que al principio era muy inconsciente, pero cuando empiezo yo a entender cómo manejaba mis relaciones y cómo reflexionaba cuando terminaba con una persona, decía, ¿qué me pasó con ella? ¿Qué debo cambiar? Porque ese era pues, mi foco principal. Pero en el 96, cuando estaba terminando mi carrera como psicólogo, tengo la oportunidad de trabajar en un campo de verano con jóvenes. Trabajé con ellos y era un campo de verano en Los Llanos, Cajuyalí, de pronto algunos lo conocen. Es un campo de verano aquí en Colombia, o el primero que hubo acá en Colombia, y todavía están acá, pues todavía siguen haciendo campos de verano, trabajando con empresas, bueno, haciendo muchas cosas. Pero con Cajuyalí tengo la experiencia de, con los jóvenes, veo cómo se enfocan mucho en la parte material, en yo soy todo esto porque mi papá es el dueño de esta empresa, o mire, porque yo uso la mejor ropa con las mejores marcas. Digamos que había como lo que me hacía fuerte era lo que tenía por fuera, el sector de la ciudad donde vivo, los carros que hay en mi casa, tengo choferes, tengo nanas, tengo toda esa cantidad de cosas. Y a mí eso me preocupa mucho porque veo cómo es el inicio de las dependencias. Cuando dependo de una apariencia material, dependo de lo que tengo por fuera, del exterior, digo, yo quiero trabajar en educación, yo quiero ser educador y quiero trabajar en esto para que no haya dependencias. En el 98 viví en Villa de Leyva y trabajaba con colegios haciendo formación en bares. Y en el segundo semestre del 98 trabajé en la clínica Montserrat con drogadictos y alcohólicos en recuperación, porque empecé a hacer temas terapéuticos. Y ahí es donde voy directo a tu pregunta, y son dos cosas. Uno, en el campo de verano encontré un propósito profesional. Dije, ya sé a qué me quiero dedicar y quiero ser un gran profesional y quiero ser educador. Y ahí me volví un lector incansable, un estudiante incansable. Tengo 3 especializaciones en este momento y no para mostrar cartones, sino porque eso es lo que complementa mi forma de ser y mi quehacer frente a los grupos o en lo que me planteo como misión de vida, que es acabar con las dependencias. Entonces, trabajo en la Montserrat y ahí en la Montserrat trabajo con drogadictos alcohólicos en recuperación. Eso fue antes de especializarme. Yo me especialicé en el 2002, 2003 y en la Montserrat estuve fue en el 98. Pero tengo experiencias muy fuertes y una de estas es ver cómo una persona que sale por mejoría a los 15 días vuelve otra vez porque está consumiendo y otra vez está demacrado, está muy mal anímicamente, físicamente, se ve descuidado, con ojeras, es decir, otra vez estaba enfermo y estaba muy mal. Y ahí es donde yo digo, trabajar con ellos es muy difícil, sacar a una persona de las dependencias o que esa persona quiera salir de ahí es muy difícil,
cómo más bien trabajar en prevención, cómo ayudar a que la gente no llegue a esto. Entonces, ese es el foco principal de lo que más me planteo hacer con cada cosa que hago, los talleres que hago, los programas que ofrezco en empresas, en colegios y todo esto. Ujú. Y hoy en día son no solamente esas dependencias de farmacodependencia, ¿cierto? Sino lo son las dependencias en diferentes áreas, ¿o no? Sí, es que, sí, a veces, bueno, por lo general lo que hacemos es que cuando hablamos de dependencias o de adicciones, solamente vemos las adicciones a sustancias. Entonces a mí como papá me asusta que mi hija vaya a ser adicta a una sustancia, pero pocas veces me preocupa que sea dependiente de una pareja, dependiente de un trabajo donde es infeliz, pero no lo puede dejar porque no sabe qué hacer si deja ese trabajo o bueno, esos son dependencias. Una persona que dice que tiene que estar en pareja porque le da miedo estar sola. Entonces, como tengo miedo a estar solo, estoy en pareja. No importa si es mala, con tal de no esté solo. Y ahí hay una dependencia, porque me refugio en lo que tengo afuera. Entonces, hay dependencias en todo sentido, al teléfono, a los casinos, bueno, hay todo tipo de dependencias y todos tenemos dependencias de esas en algún momento. Y todos tenemos dependencia, y eso es lo que te lleva a ti a hacer como, a profundizar en lo que es una toma de conciencia, ¿verdad? Que es vivir con el propósito de vida, que es tener un sentido de vida. Y, ¿Mm? y, y esa es la pregunta que te hago. Esas tres preguntas, una, si las puedes contestar una detrás de otra. Sí, ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es vivir con propósito o qué es vivir con un sentido de vida? entonces, mm, Y tú tienes una presentación también, ¿verdad? sí, pues Pues, mira, ahí pasa algo con lo del propósito. A mí me pasa directamente y es que encuentro un propósito profesional como les conté ahora. Y ujú. eso me lleva a enfocarme hacia allá. Si me ofrecen un trabajo, yo sé que estoy trabajando si no le aporta a que no haya dependencias, pues no lo hago. Por ejemplo, me llamaron de una empresa tabacalera a que hiciera un taller con ellos. Oiga, necesitamos hacer un taller para motivar a la fuerza de ventas. Y yo dije, qué pena con ustedes, pues yo no puedo trabajar con ustedes. Si fuera por plata, lo hago. Pero como ya Ujú. tengo valores claros y tengo un propósito claro, ese propósito dice, yo quiero trabajar para acabar con las dependencias. Entonces no tiene sentido que trabaje con una tabacalera. Entonces, y ahí estoy marcando ya la diferencia. Propósito es, quiero acabar con las dependencias, pero sentido es cuando digo, ¿será que si trabajo con una tabacalera tiene sentido para mi propósito? Pues no tiene sentido. Entonces, el sentido es algo que me llama, el sentido es algo que me guía y que me orienta. El propósito puede marcar ciertos propósitos, ciertos comportamientos, pero el sentido es lo que me llena de valores también, digamos, o de valores positivos. Digamos, es que propósitos hay muchos. Yo puedo tener como propósito, quiero cambiar de carro. Entonces, como quiero cambiar de carro, pues necesito ganar dinero o necesito ahorrar. Entonces, no voy a gastar en ciertas cosas que son más costosas, no voy a comprar en un restaurante muy caro, prefiero cocinar en la casa, mientras que ahorro para cambiar el carro. Eso es un propósito. Tengo el propósito de cambiar de carro. Tengo el propósito de ganarme X dinero mensual. Tengo el propósito de crear una empresa. Pero ¿será que tiene sentido para mí cambiar el carro? Digamos, ¿eso le va a aportar realmente a mi vida mucho o cómo es? Si yo estoy diciendo, este carro va a tener airbags, mejores frenos, de última tecnología, porque mi familia va a estar segura y no en un carro que ya está más viejo, que de pronto puede fallar los frenos, alguna cosa, pues tiene mucho sentido cambiar el carro. Pero si es cambiar el carro, porque es que mis amigos tienen carros súper bonitos y el mío no es tan bonito y necesito cambiarlo, ahí no me da sentido, porque Ujú. estoy fijándome en una apariencia exterior. Pero Entonces, ese es el propósito y el sentido, no sé si hay una diferencia. Eh, es ibas que a decir algo, Juan. me confunde un poquito porque el propósito entonces podría ser una meta cuando para mí propósito es como para qué vine a vivir a esta vida, ¿verdad? Más como mi misión o como algo mucho más grande que es más grande que yo, ¿verdad? O sea, que vine o que todos venimos con un sentido
de entregarnos al servicio a los demás en alguna u otra forma cuando encontramos ese propósito de vida. Sí, lo único es que no todos encontramos ese propósito, son muy pocos los que encuentran ese propósito. Y es más, tratando de buscar ese propósito, mucha gente puede estar desesperada por la vida y con ansiedad de tengo que encontrar, tengo que encontrar. Em, entonces yo hablo más bien es de propósito con sentido, de que me da sentido a mí. ¿Qué es el sentido? El sentido tiene como dos acepciones, dos cosas. Una de esas tiene que ver con dirección y la otra tiene que ver con significado. A mí me dicen, ¿dónde queda el centro comercial? Yo digo, siga en ese sentido. Entonces el sentido me da dirección, ¿cierto? Ya sé que hacia allá es mi camino. Si yo sé que mi camino es hacia allá y me dicen que es acabar las dependencias y me dicen, oiga, quiero hacer un taller con la fuerza comercial de una tabacalera, y si yo lo acepto, me desvía de mi propósito. Yo digo, uy, no, un momento, esto no es lo que yo quiero, esto no tiene sentido para mí. Ahí me da significado. Ujú, ujú. Entonces, ¿y esto para mí tiene sentido? ¿Será que trabajando como estoy trabajando y descuidar a mi familia tiene sentido? ¿Será que estar tan pendiente de mi familia y no estar siendo productivo, será que tiene sentido? Es decir, va para lado y lado. Es decir, ¿qué es lo que a mí me da sentido? Entonces el sentido me da significado. Eh, Te yo da un puedo, si mi, significado para la vida, porque, o sea, es como darle un valor a tu vida también, encontrar que vivir todos los días tiene sentido, ¿verdad? Es como diariamente encontrarle el significado a la vida, ¿verdad? claro, por ejemplo, cuando me conecto con un atardecer, veo el atardecer y digo, ¡ah, qué belleza! Y ahí digo, ¡uy, qué delicia! Hoy, es que esto es lo que me llena de la vida. Ujú, ujú, Ahí es ujú, donde encuentro sentido en las cosas de la vida. Inclusive cuando le ayudo a una persona en la calle que necesita ayuda por X o Y razón, digo, hoy actué bien. Hoy hice algo que le aportó a alguien, que le aportó a la sociedad. Y eso para mí tiene sentido. Eso me llena de tranquilidad y me ayuda a tener la conciencia tranquila, a sentirme pleno. No por lo que internamente y conmigo mismo, no porque estoy diciendo, yo estoy ayudando a la gente, mírenme cómo ayudo, sino porque me siento conmigo mismo y digo como que, qué rico lo que hice el día de hoy, así nadie se enterara, porque digamos que ese bienestar, felicidad, viene desde adentro, no, viene, o me conecto con lo de afuera, pero me llena por dentro, no me llena por fuera. ujú. Porque tú lo decías ahorita, y no es que uno tenga que, o sea, cuando yo dije de servicio a los demás, el servicio a los demás, pienso yo, puede ser la familia, puede ser, o sea, las personas más cercanas a ti. No Ujú, tiene que ser tampoco un propósito que estamos todos acostumbrados a hacer. Mejor dicho, tengo que ser exitoso con pompas y de todo, mostrarme hacia afuera, sino hacia adentro, algo que le dé sentido a mi vida, de que mm, mm, me levanto cada día alegre por la vida misma, ¿verdad? Porque le estoy dando, porque mi vida no se va en el aburrimiento, en la crítica, en la negatividad, en la pasividad, o sea, que no está al servicio de nada que me motive, ¿verdad? ujú. Sí, así es, pero eso no quiere decir que no haya momentos en que yo esté desmotivado. Es decir, yo puedo estar muy triste hoy y decir, hoy no me quiero levantar y hacer nada, pero inclusive eso puede tener sentido, porque la tristeza me ayuda a recuperarme para salir con más fuerza también. Entonces, a veces creemos que la gente feliz no tiene problemas. A Bueno, veces ujú, y yo creo que la gente que alcanza mayor bienestar en la vida o que alcanza más felicidad en la vida es la que ha tenido problemas y los ha superado o les ha encontrado sentido. No se han quedado quejándose del problema, sino que más bien dicen, oiga, todo lo que aprendí a través de esta dificultad por la que pasé, a través de esta enfermedad o a través de la muerte de mi padre o del accidente o de esta pérdida que tuve, he aprendido a ser independiente, a ser mejor persona, a ser más amoroso, a estar más cercano a mi familia. Y ahí adquiere sentido. No quiere decir que me ponga feliz por lo que pasó, pero eso no, adquiere sentido y me sí, lo que compensa. estás diciendo es tomar las crisis, tomar el sufrimiento, tomar el dolor, la muerte, todas como o situaciones difíciles en la vida, tomarlas como oportunidades para que este sufrimiento tenga sentido y me transforme
en ser alguien Ujú, mejor, ¿verdad? O encontrarle algo, un sentido mejor a la vida. ujú, sí, así es. Pues mira que esto que estamos hablando para mostrarles un poquito la presentación, Ujú, eh, está enmarcado desde un tema que llevo trabajando un buen tiempo, unos 5 años, de pronto más, que se llama felicidad y sentido. Felicidad y sentido es porque la gente anda buscando la felicidad, todos queremos ser felices. Nadie quiere ser infeliz, nadie quiere andar amargado por la vida, todos queremos ser felices, pero resulta que buscamos la felicidad donde no está. Eh, de- Decimos, sería feliz si no tuviera tal enfermedad, o cuando tenga esto seré feliz, cuando compre mi casa seré feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga mis nietos voy a ser feliz, o cuando tenga mis hijos voy a ser feliz, cuando me gradúe voy a ser feliz. Y lo que hacemos es que estamos aplazando y posponiendo la felicidad todo el tiempo, porque la estamos condicionando, es un condicionamiento. Entonces, si tengo esto, seré feliz. Entonces estamos condicionando la felicidad a logros. Y resulta que las personas con más experiencia en la vida y con más sabiduría de la vida se han dado cuenta que no, que realmente en los logros no está la felicidad. Mira que hay muchos estudios, bueno, muchísimos, médicos, enfermeras que se han dedicado a acompañar pacientes en la etapa terminal, eh, pacientes terminales, o en su proceso de muerte, ¿cierto? Y ninguno se arrepiente ninguno dice, ay, ¿por qué no me compré ese carro que me quería comprar? Ninguno se arrepiente de eso. Ay, ¿por qué no vivir en una casa más grande? Ninguno se arrepiente de eso. ¿Por qué no acepté el trabajo donde me ofrecían el doble? No se arrepienten de eso. Se arrepienten es ¿por qué no amé más? ¿Por qué no disfruté más de mi familia? ¿Por qué no abracé más a mis hijos? ¿Por qué no les dije más que los quería? Esos son como los arrepentimientos más comunes que hay. Y hay una enfermera por ahí que tiene un libro como que hasta que habla de los 5 arrepentimientos. Hay 5 áreas específicas que tienen que ver con eso que acabo de mencionar un poco, que tiene que ver con la familia, con las relaciones interpersonales, por qué me alejé de la gente, por qué no estuve más cerca a mis amigos, a mi familia, a la gente que me quería o a la gente que yo quería. Bueno, entonces buscamos la felicidad, pero la buscamos donde no es. Entonces, en este momento como sociedad es donde hay más vacíos existenciales, más vacíos internos, más vacíos por dentro, como lo que pasaba con los jóvenes eh, que estaban llenos de cosas por fuera, pero vacíos por dentro. Puedo tener muchas cosas materiales, pero no tengo herramientas para solucionar problemas, herramientas para sobrellevar la vida, para superar retos, para ser resiliente, para lograr las metas que me propongo, ¿cierto? Entonces, no están esas herramientas. Entonces, lo otro es, hay cada vez más vacío y más frustración ante la vida. Porque si yo deposito la felicidad en los logros, pues, y como lo aplazo y cada vez quiero algo más y más y más y más, pues entonces voy a estar siempre frustrado, porque siempre estoy insatisfecho, porque quiero más, más, más. ujú, ujú, Entonces la propuesta, y viene desde la logoterapia es una metodología o es una filosofía, es una corriente de la psicología que es creada por Víctor Frankl, que estuvo en campos de concentración. Él tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, que es súper bonito, y él, al estar en campos de concentración, pone a prueba sus teorías. Mucha gente cree que fue allá donde encontró las teorías, y no, allá fue donde las puso a prueba. Allá fue donde dijo, bueno, pues tengo todas esas teorías, voy a ponerlas a prueba y voy a vivir de acuerdo a esto. Y, por ejemplo, él decía cosas como, a un hombre le pueden quitar todo en la vida menos su capacidad de elegir. Yo ante cualquier circunstancia puedo elegir. Si estoy preso o estoy siendo presa de las circunstancias, o elijo ser protagonista y estar en control. ¿Qué elijo hacer yo en estas circunstancias? Y eso es parte de lo que le da sentido a la vida. Entonces, bueno, esto de Víctor Frankl, y les voy a compartir aquí pantalla para que vean así como, a ver, tengo un par de cosas, como está estructurada un poco pues esta como conferencia que hago o taller o este tema. Y es hablar de propósito, que ya hablamos un poco de propósito, y hay 3 caminos para encontrar sentido. Y los 3 caminos son escoger una actitud, servir y agradecer. Y ahora pues voy a contarles así como cada uno.
o quieres, Juana, tú me vas preguntando o quieres que los vaya contando, ¿cómo quieres que lo No, manejemos? no, si quieres sigue y cuando yo tenga, así yo te interrumpo Listo, y perfecto. bueno, sí, porque Bien, perfecto. está muy interesante lo que dices. Ujú. Bueno, bien. Entonces, mira, bueno, pues por ejemplo, aquí en esta de acá, como, ¿cuál es la fórmula de la felicidad que nos han vendido, no? Entonces, el éxito, por ejemplo, viene de la palabra exitus. El exitus es cuando termina un proceso y empiezo algo más. O cuando ya estoy dejando algo acá atrás. Eh, a la salida de un centro comercial, a la salida de un local, dice exit. Es la salida. Quiere decir, ya acabé lo que estoy haciendo acá porque aquí está la salida. Ya no tengo más que hacer acá. Entonces de ahí viene el éxito también. Cuando me considero exitoso, cuando digo, quiero lograr esto y cuando lo logro digo, tuve éxito, ya sea por las metas que sea que me planteo. Entonces nos han vendido como esta fórmula de la felicidad, si trabajas duro, tendrás éxito, entonces serás feliz. Entonces creemos que siempre tenemos que trabajar duro y matarnos trabajando. Y desde ahí ya hay uno de los primeros errores que pasa en muchos sectores de la sociedad. ¿Cuál es? Que creemos que la vida es trabajar, trabajar, trabajar y que el trabajo además es duro, es difícil, tiene que ser un sacrificio. Y no es así. El trabajo puede ser algo que me llene profundamente. No es gratis que el 13% de las personas estén comprometidas con su trabajo y realmente felices en el trabajo. Esto es un estudio que hicieron en Gallup y sale en un documental que se llama Happiness at Work. Y bueno, tienen los estudios de bienestar organizacional y todo esto. Vean esto, en 142 países con 230.000 empleados hicieron estos estudios, unas encuestas. ¿Y qué empiezan a ver? Que 13% de las personas están realmente comprometidas con su trabajo. El otro 87% es no comprometido. Pero además, vamos un poco más allá. De ese 87%, el 57% es no comprometido. Pero el 30% son activamente no comprometidos. ¿Qué es eso? Que van a la empresa a ver cómo destruyen la organización, a hablar pestes de todo el mundo, a hablar de lo mal que la están pasando, a hablar de los beneficios que les han quitado, a hablar de lo que subió el dólar, a hablar del tráfico, es decir, son las personas tóxicas que están contaminando al resto de la gente. Y es increíble que más del doble de personas estén hablando pestes del trabajo y más o menos como si quisieran destruir la organización y solamente hay un 13% que realmente están comprometidos. Y esto es en 142 países, es decir, esto es a nivel mundial. Seguramente Esto es esto algo afecta preocupante, ¿no, también, eso se Juana? lleva también a la casa, ¿verdad? Porque, o sea, si tú no estás contento en ese porcentaje de tu vida, ¿cierto? Cuando llegas a tu casa también, qué es qué es lo que estás expandiendo, qué le estás reflejando en tu casa esa misma frustración, pienso yo, ¿no? Claro, imagínate si yo llego a mi casa, a mí me gustaría que mis hijas fueran trabajadoras, que disfruten de lo que hacen, pero resulta que llego yo todos los viernes o todos los días por las tardes y me dicen, ay papi, ¿me ayudas con la tarea? Yo no tengo tiempo, yo ya vengo de trabajar, yo ya hice todo lo mío, usted tiene que, pues me ven llegando así, infeliz de mi trabajo, ¿qué es lo que les está quedando? Ujú, ujú. Estas niñas van a decir, yo no quiero trabajar en la vida. Y es lo que está pasando en este momento. Tanta gente infeliz en su trabajo y que no disfruta lo que hace, 87%, que los niños, entonces los adultos criticamos a la sociedad de ahora y decimos, es que los jóvenes de ahora que ni trabajan ni estudian, los ninis, que ni trabajan ni estudian, que no quieren hacer nada. Pues claro, porque hay una cantidad de papás infelices que están llegando a su casa quejándose del trabajo, quejándose del tráfico, quejándose del jefe, quejándose de todas las circunstancias que tienen alrededor. Pues los jóvenes están diciendo, yo no quiero trabajar en la vida. Eso es lo peor que me puede pasar a mí. Sí, y entonces, pues este es un cambio que se necesita hacer o transformar desde la raíz, ¿verdad? Desde su raíz. Claro, cómo trabajar desde ahí con la gente, desde las motivaciones internas y todo esto. Mira que, pues, les iba a hablar de Víctor Frankl y Víctor Frankl resulta que él es la tercera escuela psicoterapéutica de Viena. Freud, Adler y Víctor Frankl
los tres son de Viena, de Austria. Freud, toda su teoría está basada en el placer o evitar el displacer. Es decir, evitar que el ser humano lo que quiere es evitar lo que le genera dolor y sufrimiento. Y toda su teoría está en la voluntad de placer. Entonces, la voluntad de placer mueve al hombre, claro que sí, pero es una voluntad o es un bienestar hedonista. Es decir, donde solo me interesa satisfacer, que yo esté satisfecho con las cosas y sentir ese placer, digamos que viendo a grandes rasgos. Y sí, pues claramente, todos queremos sentir placer, sentirnos bien. Y ese es el bienestar, esa es la felicidad, todo esto, ¿verdad? Pero viene después Alfred Adler, discípulo de Freud, y se separa de Freud porque él dice, no, un momento, y él empieza a encontrar desde su historia personal, porque cada uno además tiene sus teorías desde su historia de vida claramente, y él dice, oye, no, lo que busca el ser humano es el poder y el reconocimiento. Entonces, lo que mueve al ser humano es la voluntad de poder. Yo quiero tener más, quiero ser alguien en la vida, yo quiero crecer o quiero ser reconocido, ¿cierto? Y por eso anda la gente por ahí diciendo, es que usted no sabe quién soy yo, porque como tengo, yo soy más que usted porque usted no sabe quién soy yo, y así le hablamos entonces al policía, al senador, a cualquiera que yo crea que es menos que yo. Y así no tenga también esa forma de pensar, lo que sí puede estar pensando es que lo único importante en la vida es, o sea, estar en la posición, en tener más, en, en acumular más, ¿verdad? Uh-huh, así es. Ese es el enfoque de muchas personas. Entonces, Ujú. si a mí me mueve el reconocimiento, estoy buscando el reconocimiento exterior, entonces ¿yo qué hago? Estoy codeando a la gente en mi organización, mirando a ver cómo yo soy reconocido. Yo fui el que hice esto y le quito los créditos a otros, ¿cierto? Ujú. Pero si yo me reconozco desde adentro, pues yo ya sé lo que estoy haciendo y me siento bien conmigo mismo por lo que hago. Pero el reconocimiento y el poder y el placer claramente mueven a las personas. Entonces viene Víctor Frankl, bueno, ese es el bienestar materialista. Entre más tengo y entre más ande por la vida yo teniendo cosas, van a decir, wow, ahí va Juan Felipe con su carro, con su esposa, con su familia o con su dinero, con lo que sea, porque tengo reconocimiento y poder. Ese es como el bienestar materialista. Y viene el bienestar eudaimónico. Eudaimónico, bueno, y esto es como el bienestar trascendente, que es la tercera escuela psicoterapéutica pues de Viena, que es justamente la que propone Víctor Frankl con la logoterapia. Eudaimónico es como la eudaimonia, daemon, como el demonio, pero viene de espíritu. El demonio lo hemos visto como el mal espíritu, digamos, pero el demonio, cuando viene la palabra daemon, quiere decir espíritu. Entonces euda es el buen espíritu, como la eutanasia, la buena muerte, el euestrés, el buen estrés, ¿cierto? La eudaimonia es el buen espíritu. Entonces, el bienestar eudaimónico tiene que ver con el bienestar trascendente, lo que me lleva a mí a trascender. Y ahí es donde está la voluntad de sentido. Entonces, Víctor Frankl dice, sí, claro, la voluntad de placer mueve al ser humano, la voluntad de poder y reconocimiento también mueve al ser humano, pero hay una fuerza más poderosa que mueve las otras dos, que es la voluntad de sentido. Cuando yo tengo voluntad de sentido, es decir, cuando a mí me mueve el sentido de vida, que es un propósito trascendente o un propósito con sentido, el placer, el poder y el reconocimiento llegan por añadidura, llegan como consecuencia, más no como fin último. Digamos que se pone a prueba cuando ese poder se acaba, cuando pierdes tu puesto, cuando hay una situación de crisis financiera, cuando, o sea, por miles de circunstancias, Uh -huh. las otras dos se te ponen a prueba cuando existe la crisis de lo mismo que te llevó a buscarla, ¿o no? Cuando no existe ese poder ni ese placer. O sea, ¿qué tal una persona que haya venido a la vida con ciertas circunstancias donde es difícil encontrar el placer, que económicamente estén desplazados, ¿verdad? De sus países, de sus Uh -huh. casas, de todo, donde existe mucho sufrimiento? Claro. Mira que, pues bueno, cuando yo estoy buscando las dos primeras, Ujú. estas las puedo perder. Todo lo que, todo lo que yo he ganado desde ahí lo puedo perder. Eh,
cuando me refugio en lo externo, justamente cuando pierdo ese trabajo, cuando pierdo lo que yo creía que yo era, pues por eso está el vacío existencial, porque me siento vacío por dentro. Siento que mi existencia no ha servido para nada, porque trabajé tanto para ganar durante años esta cantidad de dinero o este estatus o esta empresa y resulta que lo perdí todo y nos fuimos a la quiebra. A mucha gente en la pandemia le puede estar pasando eso. Claro. Ujú. Y por eso ahora en pandemia han incrementado los suicidios, ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, ha aumentado el consumo de alcohol, eso ha aumentado inevitablemente, pero también no tenemos en dónde registrar la gente que ha dejado de consumir, la gente que ya ha dejado de suicidarse, es decir, alguien que estuviera desesperado con la vida, la pandemia lo llevó a tocar fondo, a tomar conciencia de otras cosas y le encontró sentido a la vida de pronto, pero eso no está registrado. Porque No. ¿dónde voy yo a decir, ya estoy bien y ya no me quiero suicidar? Pues eso no existe. No existe la entidad que haga eso. Está en donde registran los suicidios y el consumo de sustancias y cuánto alcohol se vende y cuántos cigarrillos y cuántas drogas se venden. Pero no está lo otro. Bueno, entonces, y la voluntad de sentido tiene tres caminos. Y tres caminos para encontrar sentido, que así es como lo tengo por acá yo atrás, que son los que les conté ahora, el sentido del sufrimiento, que son los valores de actitud, escoger una actitud, el sentido del trabajo, que tiene que ver con el servicio, y el sentido del amor, que tiene que ver con el agradecimiento, con la gratitud. Eh, ya les había contado acá un poco acerca del sentido, de lo que es el sentido me da significado y me da dirección. Y hay una diferencia como muy importante, el sentido de vida y el sentido en la vida. El sentido de vida es cuando tengo una vida con propósito. Digamos, si lo vemos en términos, bueno, digamos que la mayoría, católicos, apostólicos, romanos, la gran mayoría, su sentido de vida, es portarse bien porque se va a ganar el paraíso, ¿no? Entonces tengo que actuar bien y tengo que ser bueno aquí en la tierra para que cuando me muera llegue al paraíso. Ese es su propósito de vida. Pero resulta que no lo puedo comprobar, sino en el momento que me muera. En el día a día no puedo darme cuenta de esto. Solo cuando me muera puedo decir, uy, llegué al paraíso, decir, uy, miércoles, me equivoqué toda la vida porque llegué a otro lado. No tengo ni idea dónde estoy, o llegué a un infierno, no tengo ni idea. Pero eso solamente va a pasar ahí, ¿cierto? Cuando diga, esto valió la pena. Porque no sé. Entonces igual, digamos, cuando yo digo, por ejemplo, quiero acabar con las adicciones, pues eso me da un propósito de vida, ¿cierto? Es una vida con propósito, pero no la voy a acabar. Es decir, yo no voy a ver eso logrado. Siempre va a existir, pero podría afectar a uno, a dos, a tres o a 50,000 personas. Pero no tengo ni idea. Pero eso me da propósito de vida a mí. El sentido en la vida es en la vida diaria. Cuando yo me conecto con el atardecer, con la persona que ayudo en la calle, con el abrazo de mis hijos, con el abrazo de mi esposa, con una buena comida que digo, ay, qué rico comer acá, qué rico lo que me preparaste el día de hoy de almorzar. Eso me da sentido. Cuando acompaño a mi mamá a hacer unas vueltas y me dice, ay, muchas gracias, tú eres mi angelito. Yo me siento bien, me siento lleno conmigo mismo. Y eso lo vivo en el día a día. No es porque cumplí logros, no es porque logré metas, es simplemente porque actué en el día a día. Entonces, bueno, uno es eso, y el sentido. Juana, ¿querías decir algo de pronto? ¿Quieres decir? Sí, quería decirte que a veces la vida te muestra el sentido de la vida. No eres tú el que le muestras el sentido a la vida, sino la vida te lo muestra a ti. Y te va llevando, en algunas ocasiones, cuando has buscado eso toda tu vida, la vida te va llevando y va fluyendo y te va poniendo las personas que necesitas encontrar para hacer lo que es el propósito de tu vida. Entonces la vida te va llevando a encontrar ese sentido de vida. Sí, y por muchos caminos. Uh-huh, puede ser a través de la muerte de alguien, puede ser a través de un accidente. Sí, es verdad. Es uno de los caminos, justamente, que es de lo que vamos a hablar ahora también. Uno de esos caminos es el sufrimiento, donde encuentro sentido de vida. Entonces,
vean la diferencia entre sentido y propósito también. Para mí el sentido es algo que me llama, me siento atraído hacia eso. Es decir, me levanto por la mañana y digo, esto, yo, qué rico hacer lo que hago. No es como, qué pereza otro día más de trabajo. Sino, oiga, esto me tengo que levantar a hacerlo, porque es que nadie lo puede hacer por mí. Nadie lo puede hacer como yo lo hago. Cuando yo digo, quiero acabar con las dependencias y diseño programas, es muy difícil que yo delegue mi trabajo. No es delegable, porque es lo que me llama y eso es lo que yo me siento llamado a hacer. No lo puedo delegar. Así como los que dicen, alguien debería hacer algo por el tráfico. Es que, ¿y qué hago yo en el día a día por el tráfico? ¿Cómo yo cedo el paso? Voy tranquilo, salgo a tiempo, porque el tráfico va a ser igual y antes cada vez peor. Entonces, bueno, el sentido es algo que me llama. El sentido apunta más allá de mí y es propende por el bienestar social, por trabajar por algo más allá de mí. No es porque yo quiero ser el gran empresario, es porque yo quiero acabar con las dependencias, quiero tener más un mundo más sano, más salud mental, buena salud mental en el mundo. Va más allá de mí. No es porque yo quiero ser el especialista en no sé qué cosas, sino no, es cómo esto lo lleva a trascender y a regalarle a la sociedad. Es único y repetible, es que mi sentido es mi sentido. Así tú tengas una frase muy parecida a la mía y tú también digas, yo también quiero acabar por las dependencias, pero lo sentimos de una forma única e irrepetible. La forma como yo lo siento es diferente a como lo siente una persona que trabaja en una clínica psiquiátrica con drogadictos alcohólicos y está trabajando por lo mismo, pero lo siente diferente. Que eso es Lo lo que tú decías increíble, ¿no? ahora, Que somos únicos y diferentes, entonces hay muchas posibilidades y se vuelve un mundo diverso y muy rico y muy creativo. así es. Y lo que tú decías ahora, mira, está en todas partes y situaciones también. Yo encuentro sentido en muchas cosas. No encuentro sentido en los logros solamente cuando logro propósitos, sino que lo encuentro en el día a día. Pero aquí hay algo bonito y es que el sentido yo no lo busco, el sentido se encuentra. Y ahora hay mucha gente buscando el propósito, que es diferente, pero no tanto encontrando sentido, que el sentido es con lo que me conecta día a día. Yo puedo encontrar un propósito y elaborar un propósito y trabajar de ese propósito y eso me lleva a encontrar un sentido. Puede que pase así, pero no porque busqué el sentido, sino porque lo encontré a través de ejercer un propósito. Quiero ayudar a los perritos en la calle y mi propósito es ayudar a perritos en la calle, pero después digo, oiga, esto le da sentido a mi vida. Voy a hacer una fundación para perritos o voy a recoger cada vez más perritos porque es que hay muchos perritos sufriendo. Entonces, esto le da sentido a mi vida. Y lo otro es algo que me emociona. Tengo que sentir emoción hacia eso, que es muchas veces no nos sentimos emocionados por la vida, pero cuando tenemos un sentido claro, me emociona. Y por eso me llama. Y si querías decir algo. Sí, y entonces tú cuando ayudas a las personas a encontrar ese propósito, ese sentido, Ujú. me estoy adelantando a lo que nos vas a presentar. ¿Hay alguna forma de que les ayudes cómo se hace, cómo se encuentra ese sentido de vida? Sí, mira, entonces hay Ujú. tres caminos para encontrar sentido de vida o como para transitarlo. Y es son los tres caminos que propone Víctor Frankl desde la logoterapia. El primer camino es escoger tu actitud y es como lo que hablábamos ahora, el sentido del sufrimiento y aquí son los valores de actitud. Eh, el sufrimiento o el sufrimiento es opcional. Siempre va a haber Ujú. cosas que me hagan doler en la vida. Siempre va a haber dolor, muerte, enfermedad. Siempre va a haber cosas que me hagan doler. Pero el sufrimiento es opcional. ¿Cuándo acaba el sufrimiento? El sufrimiento acaba cuando acepto lo que me hace sufrir. Por ejemplo, en el proceso de duelo está, yo vengo en mi vida normal, tranquilo, y de pronto hay una crisis. Esa crisis me lleva hacia un hueco, ¿cierto? De la crisis hay negación. Esto no puede estar pasando, esto no puede ser cierto, no, es que no puede haber muerto mi padre, esto no es así. De la negación hay una resignación.
como que ya digo, no, no puedo hacer nada, se murió, pero sí, pero la resignación es negativa. Genera, es decir, es bueno porque hay que pasar por ahí, pero me genera sentimientos negativos. Cuando estoy resignado, estoy con la cabeza, estoy cabizbajo diciendo, me tocó. Estoy como obligado. La resignación es como que me obligaron a vivir sin padre, digamos, más o menos, ¿cierto? O con esta enfermedad, con este diagnóstico. De la resignación viene la tristeza. Y la tristeza es muy importante, porque en la tristeza, cuando estoy triste, ¿la tristeza qué es? Que estoy mirando para adentro. Eso me lleva a un proceso reflexivo y me lleva a encontrar motivos, a encontrar razones, a encontrar teorías, a leer de pronto, me lleva a ir hacia adentro. Y después de la tristeza, yo puedo encontrar, o hay un momento de aceptación. Cuando acepto la muerte de ese ser querido, acepto el diagnóstico, hay como un clic mental, porque aquí empieza a haber sentimientos positivos. Es como, bueno, listo, esto es lo que está pasando, ahora qué necesito hacer yo. Hay creatividad, hay más cosas. De la aceptación es muy importante porque ¿cuál es el primer paso de Alcohólicos Anónimos? Aceptar, reconocer que tengo un problema. Si no lo acepto, sigo metido y sigo hundido en el problema. El paso muy importante en los momentos de duelo, cuando aceptamos, la gente empieza a salir de ese hueco de la depresión porque ya lo acepto y puedo fluir con él. Tan sencillo, a mí el tráfico no me hace sufrir. El tráfico es el tráfico. Mucha gente sufre con el tráfico, pero como yo acepto el tráfico y sé que hay tráfico, yo no estoy negando el tráfico. Yo no digo, llegué tarde porque había tráfico. No, yo salgo más temprano y llego a tiempo a todas mis reuniones. ¿Por qué? Porque sé que va a haber tráfico. Entonces, escojo mi actitud frente al tráfico. Pero hay gente que anda a 1000 por el tráfico, llega con las piernas que le tiemblan porque nadie se le puede meter, nadie se le puede cruzar, porque es que voy tarde, pero es porque salió tarde, no es por el tráfico, realmente, es porque salió tarde. Entonces, es la esta elección actitud, que haces en la vida de cada claro, situación, ¿no? exactamente. Y aquí es donde yo puedo elegir. Si yo no puedo cambiar el tráfico, Víctor Frankl no podía cambiar la condición de ser judío y estar en un campo de concentración. No estaba en sus manos. Entonces, ¿qué dice Víctor Frankl? Si no está en tus manos, si no está en tus manos una situación, cambiar una situación que te hace sufrir, que te genera dolor, siempre podrás escoger tu actitud con la que quieres vivir ese sufrimiento, ¿no? Como, ¿cómo vas a estar? ¿Cómo vas a afrontar ese sufrimiento tú? Pero yo siempre puedo escoger mi actitud frente al tráfico, frente al cáncer, frente a la muerte de un ser querido, claramente eso es un proceso. No es que al día siguiente ya listo, ya acepté, ya. No, es un proceso. Para unos puede ser una semana, para otros puede ser 5 años o 10 años. Y todavía, pero es el proceso que necesita esa persona hasta que encuentre esa fuerza o esos motivos para poder salir de donde está. Mira esta otra frase, por ejemplo, esta otra frase de Víctor Frankl. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué le pasó a tanta gente ahorita en la pandemia? No podemos hacer nada frente a esto, pero mucha gente encontró cambio interno. Se, se volvió a juntar con su familia, volvió a reencontrarse con la familia. Hablaban de la famosa, hay que reinventarse, reinventar el negocio, reinventar cosas que hacer. Muy trillado a mucha gente diciendo, a mí por favor no me hable más de reinventarme, que estoy cansado, pero es que eso es lo que nos lleva a la vida. Si una persona que está en temas de drogadicción no se reinventa y sigue haciendo lo mismo que viene haciendo, pues no sale de ahí. Tiene que cambiar sus comportamientos, cambiar sus amigos, alejarse de la familia, tiene que hacer una cantidad de cosas que necesita hacer para poder llevar una vida diferente. Y eso es reinventarse, eso es cambiar o transformarse, eso es necesario. Yo no puedo seguir siendo lo mismo, igual siempre. Entonces, bueno, los llevó también a que, por ejemplo, en las familias, el estar juntos, el estar todo el tiempo juntos, los llevó a enfrentar que de golpe no funcionaba el matrimonio o el trabajo lo sacaron, pues no funciona ya este trabajo, ¿cierto? O sea, sí, eso es un desafío. Así es. Y mira que hay personas que a veces las han sacado de su trabajo y después encuentran uno mejor. Entonces, sí. ¿Para qué sufrió tanto? Porque lo sacaron si ahorita está mejor. Es decir, cuando yo tengo también esperanza, que ahí viene la fe,
los temas de fe, los temas como tengo esperanza y sé, bueno, listo, estoy pasando por esto, acepto y puedo decir, ¿y qué tengo que aprender de acá? Me sacaron de mi trabajo. Cuando acepto, en vez de negarme, es que mis jefes, es que me sacaron, es que hubo recortes, es que fueron injustos, es el proceso de duelo tal cual el proceso de duelo, es una pérdida, porque a veces vemos el duelo solamente cuando perdemos un ser querido, pero duelo es cuando perdemos algo. Aquí, con la pandemia, perdimos libertad. Yo no he perdido a un ser querido, pues no he perdido personas cercanas de mi familia, pero perdimos libertad. Yo perdí una cantidad de ingresos por mi trabajo que ya no había temas de consultoría, no podía hacer temas presenciales, hacer talleres, todo eso. ¿Qué me tocó hacer? Encontrar la virtualidad y aprender de la virtualidad. Vamos al segundo camino, que es el del servicio. Vimos el primer camino, que es el del sufrimiento. El camino es el sentido del sufrimiento. Cuando yo transito por el sentido del sufrimiento, es decir, cuando escojo los valores de actitud, cuando elijo, cuando tomo la decisión de actuar diferente frente a lo que me hace sufrir, encuentro sentido de vida. El segundo camino tiene que ver con el servicio, pero ese es el sentido del trabajo. El sentido del trabajo son los valores de creación, pero el trabajo no es solamente en lo que yo laboro. El trabajo es lo que yo hago para otros, lo que yo creo para otros, lo que yo dejo para otros. Entonces, cuando yo voy en mi carro y freno en la esquina y le digo a una persona, oiga, bien pueda seguir, yo digamos que frené la inercia, paré la inercia en la que iba para decir a alguien, bien pueda seguir, ¿cierto? Es decir, trabajé para esa persona. Cuando yo me levanto muy cómodo de mi puesto o de mi cama y le digo a mi esposa, vente, sirve un vaso con agua, yo me levanto de mi comodidad de la cama calientico en las cobijas y hago algo por ella, le sirvo a ella. Cuando yo veo que una persona está pasando, va a abrir una puerta, pero está cargando unas cajas y yo me levanto de mi puesto de trabajo y le digo, oiga, bien pueda seguir, le abro la puerta y le cedo el paso, sirvo a esa persona. Le ayudo a cambiar la llanta del carro a alguien en la calle, le sirvo a esa persona, eso es el trabajo, lo que yo hago para otros. Y ahí donde está, todas las religiones confluyen en esto, que te dicen a ti, hay que servir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser útiles a la sociedad. Aquí es como yo siento que estoy contribuyendo a otros. Cuando a través de lo que hago, otros son mejores o le genero bienestar a otros. Ese es el sentido del trabajo. Y el último, el del sentido del amor, que vamos a ir directo a ese, porque esta presentación es más larga, pero vamos a, en el sentido del amor, tiene que ver con el camino o los valores de experiencia, que es lo que yo recibo, lo que yo experiencio de la vida, lo que yo recibo de la vida. Entonces, cuando yo me alegro con un atardecer y digo, qué delicia sentir el viento en la cara o sentir el sol que me calienta en la mañana, eso me conecta con la vida. Cuando me tomo un vaso con agua y estoy muerto de la sed, digo, ¡ay, qué rico! Es como, qué rica esta agua. Cuando aprecio la relación que tengo con mi esposa, y vean la aceptación aquí tan importante también, porque es que se unen. ¿Cuál es el gran problema que pasa en muchas parejas, en muchas relaciones interpersonales, ya sea de pareja, ya sea con los jefes, colaboradores de trabajo? Cuando yo a ti no te acepto, pues vivo criticándote y, es que tú tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro, tienes que cambiar. Pero resulta que cuando yo dejo de cambiar a mi esposa porque la acepto como es, agradezco lo que recibo de ella, en vez de estar quejándome de lo que no tiene y exigiéndole cambiar, pues puedo fluir con ella, así como acepto el tráfico y fluyo en el tráfico. Cuando acepto a mi esposa como es, no la quiero cambiar. Antes vivo agradecido con todo lo que recibo de ella. Y así pasa con todo en la vida. Inclusive, yo tuve un accidente en una moto. Entonces, escogí mi actitud y yo por eso hablo de estos temas, porque los he relacionado con mi vida en muchas cosas. Me vi cerca de la muerte. Y cuando me vi cerca de la muerte dije, miércoles, he podido matarme, ¿qué estoy haciendo en mi vida? He podido matarme, estoy trabajando en una empresa donde no soy feliz y rodeándome de gente que no me hace feliz. Entonces, ahí empecé a hacer cosas diferentes, renuncié a esa empresa, creé mi empresa, he hecho cosas increíbles y me siento feliz. En este momento digo, ese accidente ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. ¿Por qué? Porque me llevó a tomar conciencia acerca de la vida. Me llevó a tomar conciencia que un día salí de mi casa y casi no regreso. Cualquier día puede pasar eso y a todos nos puede pasar. Entonces, cuando salgo de mi casa, esta mañana que salí de mi casa, ¿cómo me despedí de mis hijas? Porque de pronto no regreso. Lo aprendí hace 20 años con ese accidente.
Juan. Y la otra pregunta que te quería hacer era que eso que estabas hablando, que es tomar conciencia, porque todo esto va ligado a que tomes conciencia, ¿verdad? A construirte por dentro, que es una frase que te escuché también a ti, ¿verdad? Sí, pues mira, la conciencia es súper importante. Para yo tomar conciencia tengo que pensar, tengo que reflexionar, pero a veces como andamos a mil por la vida, pues no nos detenemos a pensar. Para mí el accidente que fue, pare, incapacite y piense para dónde va y qué está haciendo en su vida. Y me llevó a tomar conciencia. En las adicciones, por ejemplo, ¿qué es el tocar fondo? Siempre hablamos de tocar fondo. Las personas con adicciones es necesario que toquen fondo. Cuando tocan fondo, ¿qué es? Van borrachos y atropellan a una persona y dicen, por andar borracho casi mato a alguien o maté a alguien. Y eso lo lleva a que tome conciencia y diga, he caído muy bajo, ¿en dónde estoy? O de pronto están en la calle y de pronto dicen, perdí familia, perdí todo lo que tenía por andar consumiendo cosas. Y ahí es cuando toma conciencia y ahí es cuando toca fondo. Pero cada quien cava tan hondo como quiera. Yo puedo cavar así de poquito y decir, miércoles, me di cuenta de y aprendí de la vida a través de la experiencia de otros. Viendo una película, viendo un video, viendo un testimonio de una persona, alguna cosa. Pero otros pueden cavar súper profundo. O a veces algunos se mueren y no han tocado fondo. Se mueren en la calle consumiendo, se mueren siendo maltratadores, se mueren siendo abusadores, se mueren siendo porque no llegan a tocar fondo. Y eso es el proceso de conciencia de cada uno. Entonces, el tomar conciencia es tocar fondo, sabiendo que mi fondo lo determino yo. ¿Qué tanto pienso y reflexiono en la vida? Por eso hay que llevar a la gente a reflexionar con este tipo de mensajes como que, oiga, venga a ver a mí qué me está llegando de esto, ¿no? Entonces, bueno, esos son los 3 caminos que propone Víctor Frankl para encontrar sentido de vida. Y para encontrar sentido de vida, yo debo también ser consciente. Cuando soy consciente de la persona que necesita ayuda de mí, cuando soy consciente de lo que hace mi esposa por mí, cuando soy consciente de lo que genero y de lo que siento cuando abrazo a mi hija, cuando tomo conciencia, cuando dejo de andar a mil por la vida y conectarme con el momento presente, con lo que, qué rico esto que está pasando hoy. Y eso me da sentido.